Allinchamusqa kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kashankichis llaqtamasis runamasis noqa walayklla kashani. Hakuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata suti Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiq runas los karkas nisqata imarayku o suscriptor mañarimun kay takiq runasta suscriptorpa sutin Karisan Bruno payraykus qhawarikusun huk takiyta kay karkasmanta. Chantapis ñawripusaykichis runa tapukun pichus karkas imatachus ruwanku chaykunasta tapukunku kay rapigoogle.es nisqapi chayta ñawripusaykichis qankuna yachanaykichispa ñawpaqtaña qhawrirqanchis biografianta kunan chay tapuykunasta ñawirisanchis ñawirisun yachananchispaq astawan kay karkasmanta y kunan hinallatataq apachimunani hatun apaykunata hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskita apachimuwanku paykuna kanku Mariel de Petris, Cristian Pizarro, Adriana M, Hortz, LM, Diego Dicaro, Nermex Devastador paykuna kachunku allinchamusqas kay canalman chaytapis kay canalpi chay chika videos karisan qhawarikunankupaq chaytapis ima takiytachus uyariyta qhawarimunanku paykuna mañamuchunku noqa apamunaypaq tukuy qhawarikunanchispa kunan parlarisqa Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Carcas a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Bruno, por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también les voy a leer algunas preguntas que se hacen algunos usuarios en Google de Los Carcas, porque ya anteriormente hemos leído su biografía. Así vamos a ir también obteniendo otras respuestas de las preguntas que se hacen otros usuarios, ¿no? Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes y a aquellas personas que no les mencione y se han suscrito, que sean bienvenidos. No es que no les mencione porque no quieres, porque realmente no me llega su notificación y es por eso que no sé. Pero bueno, empecemos. Es Mariel de Petri, Cristian Pizarro, Adriana M, Hortz, LM, Diego Dicaro, Nermes Devastador, que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas, escuchar variedad de músicas en su diversidad de géneros. Así también ellos pueden ir viendo todos los vídeos que tenemos en el canal, como también pueden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, sin más vamos a leer este. Dice, ¿cuál importancia es el aporte de los Carcas en la música nacional? A finales de los 80, un incidente dio a los Carcas una fama y repercusión mundial mayor. El grupo Kaoma lanzó la canción Llorando se fue, eso es, ¿no? Ustedes conocen. Hola Lambada, que se bailaba a ritmo caribeño. La canción resultó ser un plagio de Llorando se fue, la composición de Ulises Hermosa, editado en 1984 a ritmo Saya Caporal, ¿no? Ahora, otra más. Dice, el grupo folclórico fue fundado por los hermanos Hermosa Wilson Castel y Gonzalo junto a Edgar Villarruel. El nombre del conjunto tiene origen de la palabra carca, del quechua sueño, que significa temor, recelo, también temblor. También es áspero, carca, no simplemente eso, también significa áspero, que sería lo más correcto el nombre de los carcas, porque se han ido puliendo, ¿no? Los carcas hoy en día son uno de los máximos exponentes de Bolivia a nivel nacional e internacional, que también hay otros grupos que, como en todos los países, que tienen sus grandes grupos que representan a cada país. Ahora sí nos vamos a ir a ver el vídeo y a ver qué es lo que vamos a ver. Carcas va a cantar sin ella. En quechua sería Manapaywan. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que entienda, lo que sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que ustedes sepan o conozcan de los Carcas o lo que sientan con respecto a esta canción que vamos a escuchar. Mankunapi llaqtamas tukuy imatachus yachasqaykichis kay takiyunosman qillqanimuychis chaymahina tukuypis ñawiranqanku. Hinallataq kay takiy uyarichis chaymahina chaskistapis apachimuyaychista. Kunan qallarina qhawariyta,
Muchas bendiciones para este pueblo, para todos ustedes. Fernando. Un abrazo. Edwin. Muchas gracias, buenas noches. Nos sentimos muy emocionados de verlos nuevamente después de varios años. Le decía a Elber, ya nuestros fans tienen hijos jóvenes. Creo que nos hemos perdido. Allí también está Gastón. Pero para nosotros es una alegría. Yo particularmente me siento emocionado frente a ustedes, que son el mejor público de Sudamérica. Muchas gracias, hermano. Ahí está Gonzalo y Elmer. Ahora sí. Hoy he sentido que me hace falta. Yo sé que el tiempo no debe borrarla, donde sueña dentro mi alma. Sin ella no puedo vivir, no puedo. Sin ella el amor nuestro. ¿Qué dice? Sin ella, sin el amor, nuestro amor. Esta es una canción en ritmo chuntunqui. Chuntunqui es un ritmo romántico, es como el folclore romántico. También hay otro chuntunqui que es la parte del sucre chuquisaca, es un baile típico navideño, ¿no? Pero este es un folclore romántico, por eso lo llaman chuntunqui. Aparte de eso, ¿qué puedo decir yo de los carcas? Los carcas, como en muchos países tienen sus grupos representativos de cada país, pues los carcas es igual. De Bolivia también hay otros grupos grandes como ellos, pero entre ellos están los carcas. También es evidente que los carcas ya tienen más de 50 años. En este caso estamos viendo podemos decir, la primera generación de los carcas. Luego hay la segunda generación que está Makoto Shishido y Gonzalo Jr., ¿no? Que ya en otras canciones iremos viendo si ustedes siguen sugiriendo canciones de los carcas también. Aparte de eso, hablar de los carcas es pues hablar también en músicas sociales, eh, también se puede decir músicas así románticas, también podemos decir sociopolíticos. Hay muchas canciones que ellos cantan a nivel general, se puede decir, no solamente se dedican a cantar como en este caso chuntunkis. Hay variedad de canciones y para el gusto de todos los que aman el folclore, se puede decir. Eh, Aparte de eso, los carcas, pues como estamos viendo aquí, cada uno está tocando sus instrumentos. Yo no les puedo decir cómo se toca, yo les puedo reconocer la guitarra eléctrica, guitarra que esta es normal, zampoña, aquí otro zampoña y Fernando está tocando el charango. Y luego los de atrás, batería. Es evidente que ya también ellos han ido fusionando con otros instrumentos electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque han ido habituándose a los cambios modernos para seguir existiendo, tocando sus canciones, porque si no se adaptan a los cambios, pues no creo que guste tanto tampoco, no lo sé. A mí me gusta la música autóctona, pero a muchos les gusta más que suene más fuerte, más potencia, y eso es bueno también.
Noqanini llaqtamashis kay imaynatachus takimunku pay niman chuntunki nikun kay llaqta Sucrepi tiyallantaq chayman hina paykuna tusurikunku Sucrepi kay chayrayku sutikun kay taki chuntunki nispay chantapish nini kay karkasman imanimantaq paykuna sumaq taki runas Boliviamanta imaynatachish paykuna taki ninchis ñawpaqman tukuy laya llaqtasman apanku nacional e internacional ni chaymanta nini paykunaqa sapakuti takimunku kay taki social niman político niman hina kay hina taki munakuymanta tukuy ima takikunasta aparimunku tukuy runapaq nisumay mana tukuy runamanchu gustawan huk generolla wakinkunaman waqina gusta chayraykush paykuna sapakuti waqina takikunasta aparimunku chantapish niman paykuna tokarinku kay hina instrumentos quena guitarra sampoña nisuma kaypi ari sampoñallataq kaypi guitarra chanta charango paykuna primera generación segunda generación karisan Makoto Shishido Gonzalo Junior nisuman ichapish pantasani qankunastam yachankichis chayman hina chay wasanpipish baterias tukuy imas taki runas pukurisanku chaypi chayman hina ñawpaqman apanku kay takita kunan uyarinallapuni chanta imanishpachu nimunqaku La ausencia viene a hablar conmigo. Me he dado cuenta que le he perdido. Solo he amado y comprendido. No había equilibrio en nuestro amor. Sin ella no puedo vivir. Sin ella el amor es amor. ¿Qué dice? Sin ella la vida no tiene razón. Sin ella el amor no es amor. Sin ella. aparte de eso la canción se trata de una mujer, ¿no? Sin ella es todo para él, ella es su mundo, es todo, es como puede pasar a una mujer también que él sería todo. En este caso, pues, pero se ha dado cuenta que no había comunicación, como se puede decir, no había nada. Es por eso que se termina, que se va. Es por eso que yo digo que en el amor tiene que haber respeto, confianza, comunicación y valores. Porque si no hay esas cosas, pues no sirve de nada. Y también tiene que haber proyectos similares, no siempre proyectos diferentes. Es muy complicado, pero ese es mi punto de vista. No sé si ustedes piensan lo mismo. No ganini llaqtamas kay imaynatachus takimun munakuymanta payqa pay noqapaq tukuy imani kay pachay noqapaq kanman paywan manima kawsaypis kanmanchu chay sumaq munakun warmita chantapis pay nillantaq payqa ripun imaraykuchus mas sumaqta apanakuy atirqaykuchu chayman hina t'akarakuyku chayman hina waqasani nisanmanpis hina takimun chayraykush noqa nini qankuna munakunaykichis tiyan respeto, confianza parlarikunaykichis chayman hina valores nin chayman hina sumaq kawsay mask'akunaykichis tiyan munakuynikichis si mana chayqa t'akarakunallaykichis tiyan sino llakillapi tiyakunkichis ¿sí? Kunan uyarinallapuni No puedo vivir sin el amor no es amor. ¿Qué dice? Sin ella sin ella el amor no es amor.
Bueno, ¿qué más puedo decir de los carcas? Pues que los carcas también hacen sus propios instrumentos, eh, también exportan sus propios instrumentos. Ellos también, como muchos grupos folclóricos de otros países, ellos han empezado a fusionar cantidad de instrumentos también. Eh, es una familia de artistas, de poetas, compositores, tanto como sus hijos, pues tienen el folclore en su sangre, se puede decir, ¿no? Eso es lo que puedo decir, aparte de la voz de Elmer y del coro. La voz de Elmer es una voz que se ha ido forjando, yo creo que a través de los años, porque ellos no han ido a una escuela a aprender ni nada de eso, sino simplemente ellos les ha nacido y por eso tienen esa voz potente, porque antes no se cantaba con micrófono, se cantaba a capela, pero es por eso que tienen esas voces potentes. La mayoría de los artistas de hace años, si se han dado cuenta, tienen ese poder de llegar, ese alcance de hacer llegar la canción. Y como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo esta canción, porque no es en el canal de los Carcas, de ustedes depende si quieren suscribirse o no. Y como siempre, no se olviden de enviar o pedir sus canciones preferidas para seguir apoyando a los artistas. Noqanini llaqtamas qankuna ichapis qankuna astawan noqaman yacharinkichis kay karkasman paykuna ruwarikunku kay instrumentos ninta chantapis vendinku tukuy laya llaqtasman chayman hina paykuna ñawpaqman apasanku kay takinchista imaynatachus tukuy laya suyuspi tiyan hatuchis takiy runas imaynatachus paykuna hina karkas hina ñawpaqman apanku takiykuna chantapis nini imaynatachus kay Elmer takimusqan ancha sumaq imarayku ñawpaqma micrófonomanchu takikuq sino hinalla takikuq qaparinan karqa chayachinan karqa uyarikunanpaq takiyninta nisuma chayraykus hina sumaq takiynin korospis sumaq takirimunku chaypi ñuqawan sunquyku kusichiwanku hinallatataq nini saqashaq kay canal maypichus qhawarisanchis linta qankuna qhawarimunaykichis ichapis suscribikuy munankichis qankunamantaqa mana karkaspatachu canal nin chayman hina ñuqa niyman qankunamanta suscribikuy mana suscribikuy chaymanta ama qunqaykichis ima takitaychis uyarimunaykichis mañamunaykichispa kay Camalla allin Pachi llaqta masis